a la entrevista de hoy, 7:02 en la mañana. En los últimos días se ha especulado acerca del destino de los fondos recaudados a través de la denominada Ley Solidaria. Según algunas aseveraciones, parte de este dinero no habría ido a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, sino que habría sido utilizado para otros fines. Sobre este tema y la coyuntura económica del país hablamos hoy. Diego Martínez, gerente general del Banco Central del Ecuador. Economista, buenos días, bienvenido a este espacio. 120 millones de lo recaudado hasta ahora, que es alrededor de 302 millones, habría sido utilizado supuestamente para el pago de proveedores al Estado en Manabí y Esmeralda. Se ha especulado, se ha criticado, se ha dicho durante el fin de semana que la ley solidaria ha sido desviada la intención para el pago de estos valores pendientes de parte del Estado ecuatoriano. Bienvenido. El gobierno nacional está obligado por ley a establecer tanto los ingresos como los gastos de la ley solidaria. Desde este punto de vista, el gobierno hizo gastos para atender a la zona afectada, incluso desde antes de que hubiera ingresos por concepto del incremento de los impuestos para atender justamente a los afectados por el terremoto. Desde ese punto de vista, lo que hace el Ministerio de Finanzas desde entonces, asignar recursos oportunamente, incluso antes de que llegaran estas recaudaciones, y cuando sea el momento de reponerlos, hace estas operaciones. Es un manejo de liquidez normal. Lo que tiene que estar completamente claro para la ciudadanía es que absolutamente todos los recursos que lleguen en la cantidad total serán destinados para atender justamente a las zonas afectadas. Hay una transferencia del 4 de julio que es precisamente a la que se referían algunos medios de comunicación de 120 millones de dólares, oficio reservado, el número lo tengo aquí, por cuestión de tiempo no lo digo, en donde existe un traslado que se evidencia precisamente en este oficio de recursos de la cuenta Ley Orgánica de Solidaridad a la cuenta corriente única del Tesoro Nacional. Esto se podía hacer con recursos que eran destinados únicamente para Manabí y Esmeraldas, poner esa plata en otra cuenta. No nos olvidemos que la cuenta corriente única del Tesoro es la cuenta desde la cual se pagan absolutamente todos los gastos. Por lo tanto, el Ministerio de Finanzas tiene un conjunto de cuentas desde las cuales ordena las distintas transferencias. Y si se ha pagado a proveedores de estas provincias, justamente es porque han provisto bienes y servicios durante la emergencia para atender justamente esta situación que ha vivido estas provincias. ¿Qué pasa si es que estas deudas a los proveedores fueron antes del terremoto de Manabí y Esmeraldas? La obligación que tiene el gobierno es de que todo lo que ingrese por concepto de la ley solidaria en la misma magnitud tiene que ir a destinarse justamente a atender a estos lugares. Por lo tanto, la rendición de cuentas va a ser permanente, y es que esta información ha sido publicada en la propia página del Ministerio de Finanzas. Por lo tanto, no es que se ha encontrado alguna cosa extraña, sino que la información está ahí y siempre estará disponible. En cuanto al pago a Chevron también que se ejecutó el viernes pasado, hubo también comentarios en este sentido, que supuestamente la plata habría salido de la ley solidaria. No, bajo ningún punto de vista. El Ministerio de Finanzas hace una administración de sus cuentas, y el Banco Central, así como los bancos privados tienen cuentas en el Banco Central, del cual ordenan pagos al exterior, por ejemplo, cuando compran títulos de otros países o cosas por el estilo, el Ministerio de Finanzas hace lo propio. Desde ese punto de vista, el Ministerio de Finanzas tenía un saldo en su cuenta desde la cual ordenó pagar a Chevron el día viernes de la semana pasada. Este es un pago que el Ecuador evidentemente tiene que hacer. Somos muy responsables y respetuosos del derecho internacional. Nos parece que es erróneo la estrategia en la que en los años 90 le embarcaron al país para tener esta posibilidad de que se pueda demandar al Estado. Es algo que no nos parece correcto, pero hay que cumplir. Economista, pero desde el lado de los afectados se planteaba también otra alternativa, es decir, poner estos 112 millones que son con los intereses y demás, precisamente en una cuenta, tomando en consideración que Chevron les debe a los afectados más de 9.000 millones de dólares. Es un tema netamente judicial. Mientras eso no esté completamente cerrado y no se resuelva de manera definitiva, nosotros lo que tenemos que hacer como país es ser responsables y hacer el pago. La alternativa era pagar a Chevron, no había otra opción. No había otra opción. Hablábamos también de un tema importante que tiene que ver con las cuentas que maneja en este caso el Banco Central del Ecuador. El presidente de la República hace 2 semanas propuso una consulta popular para 2017 a los ecuatorianos sobre los paraísos fiscales, y que aquellas personas que tengan dinero en los paraísos fiscales y que pretendan ser candidatos, ostentar algún cargo de servicio público, deberían
traer esos dineros al Ecuador. Sin embargo, se ha dicho que falta coherencia del lado del gobierno ecuatoriano por una razón, porque existiría cuentas, 3 aparentemente del Banco Central, precisamente en esos paraísos fiscales que ustedes tanto critican. El Banco Central mantiene cuentas de corresponsalía con un sinnúmero de bancos a nivel internacional, en muchísimos países, como hacen todos los bancos centrales. Hay cuentas en Suiza, hay cuentas en Estados Unidos, cuentas en Panamá. Entre ellas, las cuentas específicamente que se tienen en Panamá son 3 cuentas exclusivamente dedicadas para recibir desembolsos de endeudamiento. ¿Cómo funciona? China nos hace un préstamo desde el Bank of China en Pekín. Esto viene a través del Bank of China Panamá e inmediatamente salen de Panamá y pasan a la cuenta del Ministerio de Finanzas. Son cuentas de traslado de recursos, cuentas de corresponsalía, como se denomina. Es un mero traspaso. Jamás hay un saldo permanente en esas cuentas. Por lo tanto, nadie puede afirmar que el Banco Central tenga cuentas offshore, o menos todavía en entidades offshore. Economista, le pregunto, ¿y por qué esas transferencias no se pueden hacer directamente a un banco ecuatoriano y evitar precisamente este tipo de transacciones o estas cuentas de tránsito? Primero porque el banco prestamista, en este caso el Bank of China en Pekín, establece esa ruta. Son ellos los que nos prestan ese dinero y han establecido esa ruta. En segundo lugar, la mayor parte de transferencias, todas las transferencias en el mundo viajan a través de bancos corresponsales. Así, por ejemplo, un ciudadano que, por ejemplo, haya tenido la posibilidad de hacer una transferencia al exterior se dará cuenta que el banco ecuatoriano que ordena esa transferencia, o si recibe una transferencia, lo hace a través de corresponsales. Esto se hace por una razón muy sencilla. Es imposible que todos los bancos tengan y puedan hacer viajar los billetes por avión o por barco. Por lo tanto, se usa un banco corresponsal en el que todos los bancos tienen cuentas, en el que a partir de las cuales ordenan débitos y créditos. Esto es para darle facilidad y rapidez a las transacciones. El Banco Central ha tenido cuentas desde hace más de 10 años y ha manejado de esta manera este tipo de recursos. El Banco Central ha tenido desde el inicio de su existencia cuentas en corresponsales extranjeros por una sencilla razón. Es un banco mediante el cual, al ser el agente fiscal del Estado, que no es otra cosa que nosotros somos la entidad pública a través de la cual el Estado paga al exterior de todas las entidades públicas y recibe recursos del exterior de todas las entidades públicas. Para eso se establecen cuentas en el exterior, además de que tenemos cuentas donde están invertidos los recursos de la Reserva Internacional, por ejemplo el FLAR, por ejemplo el Banco de Pagos Internacionales en Suiza. Estos son bancos donde más o menos como organismos internacionales financieros en los cuales se tienen los recursos invertidos con total seguridad. Para este tipo de transacciones, tanto para personas naturales o jurídicas, ¿se procede de la misma forma? Es decir, si yo como persona natural voy a recibir un dinero del lado del, no sé, de parte del exterior, ¿se procede igual? Exactamente. ¿Sí? El banco desde donde se manda el dinero en el exterior lo hace a través de un corresponsal. Ese corresponsal lo manda a través de otro corresponsal del banco ecuatoriano y finalmente ese recurso llega a su cuenta. Lo importante de estas cuentas de tránsito es que los recursos pasan por estas cuentas, pero jamás se quedan ahí. De hecho, lo que hemos comentado en el conversatorio de la semana pasada es que el saldo de estas cuentas siempre es 0, porque al día siguiente de que han llegado los recursos, a más tardar al día siguiente, salen de esas cuentas y son acreditadas al Ministerio de Finanzas. A propósito del conversatorio del viernes, 2 minutos, economista, para hablar precisamente del Producto Interno Bruto del Ecuador, que cayó 3%. Es la cifra más preocupante en negativo que se ha tenido durante el gobierno, precisamente en estos últimos 10 años. Como consecuencia justamente del gran deterioro que tuvo el sector externo y de la gran caída que tuvo el precio de petróleo, en el mes de febrero y marzo tuvimos los precios más bajos de petróleo justamente desde que estamos dolarizados. Hemos tenido un resultado de crecimiento negativo. No obstante, los indicadores adelantados que nos permiten ver cómo va progresando la economía ecuatoriana nos muestran que para el segundo semestre, es decir, a partir del mes de julio, ya se empieza a ver ciertos signos de recuperación. Esto no significa que el Ecuador en el año 2016 vaya a tener una tasa positiva de crecimiento, pero significa que esta tendencia que venía de una recesión importante ya se ha revertido, por lo cual ¿Cuáles son los esos niveles signos de que crecimiento indicarían que desde julio va a haber una leve recuperación? fundamentalmente son 3. El primero, la recuperación de precio de crudo, lo cual es muy importante para la economía nacional. El segundo, la recuperación de los depósitos y de la colocación de crédito. Y el tercero, la recuperación a nivel internacional de los precios de alimentos y bebidas, que es algo que afecta mucho a la capacidad de consumo internacional y por lo tanto también a la capacidad de vender productos ecuatorianos al exterior. Economista, se ha dicho que realmente ha sido el momento quizá más preocupante de la economía ecuatoriana a causa también del shock externo que se ha vivido y que afecta también a nivel internacional.
Se ha comparado también a la crisis del 99 y se ha dicho incluso que esta ha sido mayor que aquella que vivimos en el 99. Bajo ningún punto de vista, justamente es el motivo de la aclaración que tuvimos nosotros en el conversatorio de la semana pasada. No se puede comparar niveles de inflación de casi el 100% con niveles de inflación de apenas el 1, casi 2% que tenemos actualmente. No se puede comparar niveles de deterioro de aproximadamente 10% de los depósitos contra niveles de deterioro de 40% de los depósitos de aquella época. Pese a que la caída de los ingresos por exportaciones en esta ocasión, en el año 2015, fue de aproximadamente el 27% frente al 22% en el año 99. Es decir, pese a que el shock externo en estos años ha sido muchísimo más fuerte que en el 99, el deterioro de las variables que hemos visto, tanto inflación como crecimiento, como deterioro de depósitos o de crédito, no se puede comparar con el año 99 y es aquello justamente lo que hemos pedido que de manera responsable se aclare a la ciudadanía. Es un momento difícil el que vive el país, no obstante la parte más complicada ha pasado ya y estamos viendo que a partir del segundo semestre algunas variables económicas van a mostrar un mejor desempeño. No significa que todo se va a arreglar de la noche a la mañana, por supuesto que no, pero sí significa que el deterioro se va a detener. Economista, gracias por el análisis. A usted, un buen día. gracias. Son las 7:13, pausa y regresamos.